Sabemos que el Señor dijo que el que quiere ser discípulo de Él, el que quiere ir en pos de Él, debe hacer tres cosas, que son las demandas, digamos así, del discipulado cristiano, que están muy claras aquí, como también en la mención que hacen los otros evangelios. Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En primera instancia, tal vez podemos pensar si realmente entendemos lo que significa ser discípulo del Señor. Porque a veces pensamos que, bueno, ser discípulo del Señor es solamente conocer algo de Dios, o algo del Señor, o algo del camino de Dios, algo del Evangelio. Pero cuando miramos atentamente las palabras de Jesús que les habló a los discípulos, y sabemos que los discípulos no eran solamente, digamos así, si bien la compañía íntima de los discípulos eran aquellos 12 que fueron elegidos por el Señor, también fueron llamados discípulos aquellos que lo siguieron, que escucharon el mensaje del Evangelio, que creyeron en la palabra. Y esto realmente es una realidad. Mucha mención hay en los Evangelios justamente de que el Señor estaba allí hablándole a los discípulos. Inclusive en el Evangelio de Juan menciona que muchos de los discípulos, después que Jesús les habló claramente algunas cuestiones acerca del reino de Dios, dice que se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y evidentemente no está hablando de los 12, sino está hablando del resto. Había muchos seguidores del Señor, había muchos que lo seguían, que lo acompañaban, y creo que esta situación es muy clara. Pero tenemos que entender que la palabra discípulo en el sentido más estricto, más bíblico, no es solamente alguien que escucha la palabra y que dice creer en el Señor o dice conocer a Dios así nomás, sino es realmente entender cuáles son las demandas del Señor hacia los discípulos. Aquí hay tres cosas importantes que se mencionan y que cuando las miramos decimos no son nada fáciles. Cuando leemos especialmente el versículo 23, el Señor les dijo que si alguno quería ir en pos de Él, quería seguirlo, quería ser su discípulo, como dicen los evangelios paralelos que tenemos en la Biblia, tiene que por lo menos cumplir estas tres demandas del Señor. La primera, negarse a sí mismo. La segunda, tomar su cruz. Lucas especifica cada día. Y la tercera, seguir al Señor. Y alguno dirá, bueno, son difíciles y también pueden representar como a lo mejor una pesada carga. Pero cuando las miramos a través de Jesucristo y a través de la obra que Él hace en nosotros, tenemos que entender que lo que a nosotros, según nuestras posibilidades, nos parece difícil o nos parece demasiado pesado, se torna liviano. El Señor dijo que debemos tomar su yugo, pero Él no dijo que era pesado y que su carga era una carga insoportable, sino que dijo que en realidad el yugo era fácil y la carga era liviana. Cuando leemos allí en Mateo 28, bien claro queda para nosotros el hecho de que si el Señor nos impone, como en este caso, alguna condición para poder realmente llamarnos verdaderos discípulos del Señor, el Señor es el que puede obrar en nuestra vida para que esas demandas no sean gravosas, no sean tan difíciles que podamos decir no podemos. No estamos en condiciones de ser discípulos del Señor. Porque algunos toman esa actitud de decir, bueno, si tengo que cumplir estas demandas, está lejos de mí la posibilidad de ser un discípulo del Señor. El poder realmente llegar a la profundidad de este mensaje. Quizá lo que quisiera hacer en esta noche es profundizar un poquito en cada una de estas demandas del Señor. Para saber en realidad a qué se refiere el Señor cuando les dice esto a los que estaban rodeándolo, a sus discípulos, no solamente a los 12, sino también a los demás que lo estaban escuchando y que de alguna manera hasta ahí lo habían seguido. La primera demanda dice negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, en primera instancia podríamos decir sencillamente que sería aceptar
al Señor como el Señor de nuestra vida. Y esto significa destronar nuestro yo, nuestro ego. Es deponer el señorío propio para que el Señor pueda realmente gobernar nuestra vida y reinar en nuestro corazón. Y muchas veces tenemos que decir que no estamos dispuestos a que esto suceda. Muchas veces escuchamos esa frase, y bueno, yo soy dueño de mí mismo y con mi vida hago lo que quiero. Estamos en pleno dominio de ese ejercicio. Pero cuando miramos la palabra de Dios entendemos que esto en realidad no es verdad. Y que en definitiva el hombre nunca se pertenece a sí mismo, porque Dios cuando creó al ser humano lo hizo un ser dependiente. Cuando Dios creó al hombre lo hizo un ser dependiente de él, para tener comunión con el hombre y para sustentarlo en el lugar donde lo había puesto. Y alguno dirá, sí, pero bueno, el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios, cayó de la gracia de Dios y de alguna manera se desligó de esa dependencia. Sí, es cierto. Por eso muchas veces decimos que el hecho de que el ser humano sea creación de Dios, en esta instancia, no podemos decir que sea hijo de Dios, porque ese derecho lo perdió cuando al pecar fue separado de la comunión con Dios y evidentemente ya perdió esa relación de paternidad con Dios. Y esto nos lo muestra la obra de Cristo, y el apóstol Juan especialmente habla claramente cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora que estamos en Cristo y que hemos recibido la salvación a través de la fe en la obra redentora de Cristo, tenemos el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Porque el ser humano perdió ese derecho al pecar, al desobedecer y caer de la gracia de Dios. Pero tal vez el error es pensar que entonces el hombre quedó independientemente haciendo lo que le parece y que no depende de nadie. Lo que tenemos que entender, y la Biblia lo menciona ya desde el principio, es que así como estaba la gracia y el poder de Dios manifestado tanto en la creación como en el propósito que Dios tenía para con esa creación, también había otro personaje que iba a aprovechar esta situación para tomar de alguna manera el dominio sobre el ser humano. Y si ustedes saben a quién me estoy refiriendo, que es el diablo, que es Satanás, que es aquel que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y aunque el hombre que no tiene a Dios piensa que se maneja por sí mismo y que tiene toda la autoridad de determinar el destino de su propia vida como él quiere, en definitiva se convierte en un dependiente del enemigo. Dice la Biblia que el diablo es el dios de este siglo, el príncipe de este mundo. De tal manera que esto es algo real porque lo enseña la palabra de Dios y porque vemos a nuestro alrededor qué es lo que pasa. ¿O no es así? Es importante esto. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, en definitiva, lo que pasa es que tenemos que no solamente, o lo que sucede, no es solamente que se destrona el yo, el pretender o el decir que somos los dueños de nuestra propia vida, sino que realmente nuestra vida sale del dominio y de las garras del diablo para ahora poder estar en las manos de Dios y vivir bajo la gracia de Dios nuevamente. Y esa es la obra de Dios en nuestra vida. Por eso es que cuando llegamos al camino de Dios se produce todo este cambio. Somos libres de la potestad de las tinieblas y del diablo. Ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora el Señor nos dio libertad. Y ya no nos conducimos como si nosotros fuéramos dueños de nuestra propia vida, sino que ahora le damos al lugar el Señor, le damos al Señor el lugar que a Él le pertenece en nuestra vida. ¿El Señor es el Señor de su vida? La palabra Señor de por sí ya marca ese hecho. Señor quiere decir amo, quiere decir dueño. Y en este sentido, cuando el cristiano recibe a Cristo, lo acepta de todo corazón por medio de la fe, lo que está aceptando es que el Señor sea el dueño de su vida.
El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios, dice que ahora somos hijos de Dios, pero que realmente hemos sido comprados por precio. Y algunos dirán, ¿cuál es ese precio? Y ese precio fue la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dice que no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles, como oro, como plata o cosas de esta tierra, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y yo digo, qué importante entonces esto. Ahora ya no somos nuestros, sino que ahora hemos sido comprados por precio y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Su vida le pertenece al Señor? ¿O todavía la estamos manejando nosotros? ¿O estamos bajo el dominio, como dijimos antes, de ese personaje nefasto? Así que en primera instancia, el negarnos a nosotros mismos significa poner al Señor en primer lugar en nuestra vida y darle realmente el lugar de Señor de nuestra vida. Podríamos decir también que significa disponernos a vivir para Él. A vivir para Él. Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Porque en realidad la vida es Cristo. El apóstol Juan, tal vez paralelamente a lo que dijo el apóstol Pablo, expresó que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Allí en su primera carta el apóstol Juan expresa esto. Y así como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el apóstol Juan dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. Entendemos entonces que realmente esa vida que el Señor nos dio la tenemos que vivir para la gloria de Dios, que Él tiene que ser la razón de nuestra vida y vivir para poder agradarle. No solamente, como decimos muchas veces, vivir por Él, sino también vivir para Él. ¿Usted está viviendo para el Señor? Gloria a Dios. Qué importante, ¿no? Cuando el Señor dice negarse a sí mismo, fíjese cuántas cosas debemos tener en cuenta que deben producirse en nuestra vida y que debemos tomar en cuenta para que podamos realmente entender que esto es lo que Dios quiere. Es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esta es una de las cosas muy difíciles para la persona, porque muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos parece y nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta aceptar esto. Jesucristo nos dio a nosotros un ejemplo. Cuando miramos a Cristo allí en Getsemaní, en los instantes finales de su vida aquí en la tierra, orando al Padre, hizo una oración que la sabemos, la recordamos muy claramente. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, es decir, el sufrimiento, el enfrentar la cruz, los padecimientos, la misma muerte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde comprendemos que verdaderamente necesitamos que podamos realmente poner nuestra voluntad debajo de la voluntad del Señor. Que podamos dar la prioridad a la voluntad de Dios en nuestra vida. Siempre que digo esto no puedo dejar de recordar el texto que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 12 de la carta, cuando dice que debemos poner nuestra vida en el altar de Dios, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable delante de la presencia de Dios, que es nuestro culto racional. Y allí, en ese sacrificio, en ese poner nuestra vida sobre el altar de Dios, hacer el mayor de los descubrimientos, que la voluntad de Dios, la voluntad divina para nosotros debe ser buena, agradable y perfecta. ¿Qué le parece? Es buena, es agradable y es perfecta.
no solamente que, bueno, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque, bueno, si Dios quiere algo que sea bueno para mí, está bien, yo lo acepto, pero... o, ¿no? Y bueno, si es la voluntad de Dios, y si tengo que hacer la voluntad de Dios, como si fuera un mal necesario, ¿no? Pero en realidad, cuando estamos sobre el altar de Dios, dedicando y consagrando nuestra vida para la gloria de Dios, despojando el yo y entronando a Cristo en nuestro corazón, entonces allí comprendemos cabalmente y de una manera real que lo mejor que nos puede pasar es vivir en la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios entonces ahí comprobamos que es buena, que es lo mejor, que es agradable, que no es el mal necesario, es el remedio amargo pero que me hace bien. Y que es perfecta, que no hay nada que pueda ser superior o mejor a esto, porque lo que Dios quiere para mí y tiene para mí es lo perfecto. Entonces, qué importante estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Que podamos decir como Jesús dijo en las acciones y en las situaciones y en las decisiones de nuestra vida, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Señor, a mí me gusta esto y yo quisiera lo otro y a mí me parece... Cuando estamos realmente en el altar de Dios y consagramos y dedicamos nuestra vida al Señor, en realidad comenzamos a disfrutar la voluntad de Dios porque para nosotros, como dijimos, es buena, es agradable y es perfecta. Por otro lado, Pablo expresa cuando le escribe a los Gálatas el negarse a sí mismo como que en realidad ya no somos nosotros. Pablo llegó a decir, así como para mí el vivir es Cristo, también llegó a decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no somos más nosotros, sino Cristo en nosotros. Él vive en nuestros corazones. Lo digo como una pregunta, Él vive en nuestros corazones. ¿Es solamente un dicho, es un principio teológico, es una expresión de deseo o es una realidad y una experiencia para el verdadero cristiano? ¿Cristo vive en su corazón? Amén. Pablo tenía el concepto claro también y lo tenemos que tener nosotros también. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. Dice la palabra que Él habita en nuestros corazones por la fe, como dijimos recién. Él es el que ahora habita en nuestros corazones. Así que esta primera demanda de negarnos a nosotros mismos, si lo miramos fríamente y lo miramos desde el punto de vista humano, resulta muy difícil, muy tremendo, pero cuando empezamos a ver la obra que Dios puede hacer en nuestra vida, cuando le damos ese lugar, nos vamos a dar cuenta que es una gran bendición que podamos negarnos a nosotros mismos para que no seamos ya nosotros, sino Él en nosotros para la gloria de Dios. Amén, hermanos. ¿Estará usted dispuesto a permitir que Cristo entre en su corazón? Él hizo esta promesa cuando leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. El Señor dice que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Consolador. Y después hace la promesa que vendrían y estarían no solamente con nosotros, sino también en nosotros. Y esto es algo que justamente le da sentido a lo que estamos diciendo. Esa promesa se cumplió por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él hace real en nosotros la presencia de Cristo. ¿Vive Cristo en su corazón? ¿Ha podido dar esta primer señal de querer ser un verdadero discípulo del Señor? Puede decir, como lo decía Pablo y como tal vez lo han atestiguado los demás que conocieron al Señor y consagraron sus vidas, de que realmente Cristo vive en su corazón. Esto es importante. Creo que es una de las cosas fundamentales y aquí el Señor la puso como primera cosa. La segunda demanda dice en el versículo 23, seguimos siempre, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Primero quiero hacer una salvedad porque a veces hay muchos que no entienden bien el versículo por no leer bien,
Pero no dice que tenemos que tomar la cruz de Cristo acá. El Señor dice que cada uno niéguese a sí mismo y tome su cruz, es decir, la propia. Y alguno que dirá, bueno, mire, mi cruz acá tengo a este que me trae un problema, esta es la cruz que Dios me dio. No, no es esa. ¿No? Para algunos la cruz es el problema que tiene, para otros la cruz es alguna situación que no puede resolver, para otros es algún parentesco. Y es la cruz que tiene. Mire, no. ¿Sabe que en este sentido es claro el hecho de que nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz y esa cruz somos nosotros mismos? Esto es lo que a veces nos cuesta entender. Nos cuesta entender esto. Y el Señor dice que debemos, en esta segunda demanda, tomar nuestra cruz, estar dispuestos a enfrentar la muerte. ¿Usted está preparado para morir? Y acá algunos no dicen nada por las dudas. Pero estamos hablando no de la muerte física. Estamos hablando justamente de una obra que se relata en la Biblia, y si leemos la carta a los Romanos en el capítulo 6, habla de la muerte y de la vida. Y dice que el que está vivo para el mundo está muerto para Dios. Y que cuando morimos para el mundo, entonces comenzamos a vivir para Dios, o en Dios, o Dios comienza a vivir en nosotros. Como usted lo quiera poner, son realidades. De tal manera que cuando se habla de la cruz, evidentemente estamos hablando de la muerte. La cruz es símbolo de muerte, ¿no es así? Claro, cuando miramos en la Biblia, el símbolo de la cruz es el símbolo de la muerte. Entonces es importante que podamos tomar en cuenta el hecho de que debemos realmente enfrentar esta realidad. Así como dijimos que ya el yo no es el que maneja nuestra vida, sino es Cristo, esta antigua naturaleza, este yo, esta antigua vida, debe morir para que pueda dar lugar, o podamos darle lugar a la nueva vida en Cristo, a ese nuevo hombre creado Dios, como dice Pablo a los Efesios, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahí está el tema. Tiene que morir el viejo para que comience a manifestarse el nuevo. La nueva naturaleza. Debe morir la vieja naturaleza de pecado que esclaviza y que reina en la vida del pecador, para que ahora pueda reinar Cristo en nuestros corazones y podamos disfrutar esta nueva naturaleza que el Dios nos da. Dice el apóstol Pedro en relación con esta naturaleza que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo. Es decir, que el ser participante de la naturaleza divina no quiere decir que seamos pequeños dioses, como algunos dicen, sino dice que Dios nos ha hecho participar de algo divino, que es esa nueva naturaleza, esa nueva vida que Dios nos da por medio de la obra de su Espíritu Santo. Y esto es importante, esto es muy importante. Allí está. El viejo hombre, entonces, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar crucificado. Y debemos tomar nuestra cruz. ¿Pero qué hago con esto? Y bueno, lo tiro, lo dejo por ahí, no lo va a poder hacer. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta dispensación terrenal, esa cruz con ese viejo hombre que tiene que estar crucificado allí, lo tenemos que llevar. Pablo llegó un momento, cuando leemos en el capítulo 7 de la carta que le escribió a Roma, a la iglesia de Roma, notamos que Pablo dice, se siente como miserable. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo muerto? Era un peso que le costaba llevarlo. Por eso decimos que cuando lo queremos llevar a expensas de nuestra propia fuerza no podemos. Pablo no podía tampoco. Y se sintió tan incómodo, tan incapaz, tan impotente para hacer esto, que se sintió miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Porque todavía estaba justamente luchando con esta antigua, este viejo hombre, esta vieja naturaleza. Pero justamente
En el final de ese capítulo 7 de Romanos y en el principio del capítulo 8, creo que se describe cuál es la victoria del cristiano. Comenzar a vivir por el Espíritu. No dice que el viejo hombre va a quedar totalmente ahí, lo vamos a poder tirar por ahí y vamos a estar... No. Dice que el nuevo hombre, lleno de vida, lleno de poder y con una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, va a poder vencer contra todo lo que de alguna manera quiere contrarrestar el viejo hombre. Si quisiéramos despojarnos totalmente de esta naturaleza, pues entonces tendríamos que partir. Ahí sí tendríamos que morir físicamente y entonces estaríamos en la presencia de Dios y ya no tendríamos problema con este cuerpo, ni con esta vieja naturaleza que tiene la tendencia al pecado. Cuando Pablo describe a ese hombre en el capítulo 7 de Romanos, dice que hay una ley que lo gobierna. Y dice que la ley que gobierna al hombre de pecado es la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora en Cristo hay una nueva ley, más poderosa, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que ahora pueda vivir en victoria para la gloria y la honra del Señor. Alabado, gloria sea el nombre de Cristo. Ahí está. Entonces no quiera tirar la cruz, cárguela, llévela. Para esto va a tener que estar fortalecido. Para esto el hombre espiritual tiene que estar lleno de toda la gracia y el poder del Espíritu de Dios, para que podamos cargarlo y que no nos sea una pesada carga que nos agobia, sino que podamos caminar triunfalmente hasta el día que el Señor realmente transforme este cuerpo de humillación en cuerpo de gloria, este cuerpo de carne en espíritu, este cuerpo de corrupción en un cuerpo inmortal y glorioso que es el Señor, es el que el Señor nos dará cuando lleguemos a su presencia. Alabado, gloria sea el nombre del Señor. Porque eso que hay mucho que dice, ¿cómo puede ser entonces si soy cristiano y todavía estoy luchando con esto? Se lo quiere sacar de encima y no puede. No va a poder sacárselo de encima. Va a tener que fortalecerse espiritualmente y cargárselo. Entonces ahí está. No es la cruz aguantar al hermano, al pariente, el problema, la dificultad, los problemas. No. La cruz que debemos cargar es esta. Y en esto el Señor ha prometido darnos la victoria por medio del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de esto también, aunque parezca tan difícil y tan complejo, si estamos llenos de la gracia de Dios y si hemos depuesto al viejo hombre y hemos dado lugar a que Cristo reine en nuestros corazones y produzca esta nueva vida, seguramente vamos a caminar victoriosos y vamos a poder llevar esta cruz realmente hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. ¿Qué le parece? ¿Estaremos dispuestos? Que a veces tenemos las cosas no muy resueltas y parece que estamos un poco como no sabiendo qué es lo que significa. Creo que es importante el hecho de poder realmente entonces, como dice el Señor, tomar la iniciativa y tomar la decisión de poder hacer lo que el Señor nos está demandando. No solamente negarnos y darle lugar al Señor, sino también tomar la cruz, nuestra cruz, cada día. ¿Qué significa cada día? Esto habla de permanencia. Esto no es solamente que lo debo hacer y bueno, mire, la llevo hoy y mañana, o la llevo por un tiempo y después, no, cada día. Esto es algo que cada día tenemos que ser conscientes de esto. Por eso que esto que de alguna manera agrega el Evangelio de Lucas nos hace entender que este tomar la cruz es una cuestión diaria. Cada día que usted recibe, cada día que usted le da gracias a Dios por haberle dado la vida, tiene que pedirle la fortaleza para poder realmente caminar victorioso. Cada día la misericordia del Señor se renueva, ¿o no es así? Dice la palabra, ¿no? Que cada día la misericordia de Dios se hace nueva en nuestras vidas y necesitamos esta bendición para que podamos caminar victoriosos y agarrar esta cruz y llevarla como triunfantes y como vencedores delante de la presencia del Señor. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer esto? A veces nos parece que esto es algo medio complicado, medio difícil, pero sabe que es algo que Dios nos demanda. Si queremos verdaderamente
ser discípulos del Señor. Quisiera avanzar entonces a la tercera demanda. Y la tercera demanda, bueno, parece que fuera más liviana, aparentemente. Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y dice, y sígame, y sígame. Cuando miramos el hecho de seguir al Señor, bueno, también vamos a ver, miramos los evangelios, podemos decir que los primeros que fueron llamados por el Señor, los discípulos, siguieron al Señor en su peregrinar, en su ministerio, y dice la palabra, y cuando leemos es así, que dejaron todo para seguir al Señor. Dejaron su casa, dejaron la familia, todo lo que tenían lo dejaron para poder seguir al Señor y estar con Él en el ministerio que el Señor estaba llevando a cabo sobre la tierra. Y ellos siguieron de esta manera, en forma espontánea. El Señor los llamó y ellos respondieron. Podrían haber respondido que no. Algunos estaban trabajando, estaban ocupados en sus tareas cuando el Señor les dice que lo siguieran, que Él los haría pescadores de hombres. Y ellos dicen que dejando todo le siguieron. Uno de ellos estaba contando plata cuando el Señor lo llamó, ¿no? Era un recaudador de impuestos y de alguna manera seguramente estaba en un negocio bastante rentable, pero dice que el Señor pasa y le dice dos palabras le dijo. ¿Se acuerdan cuáles son las dos palabras? Mateo, sígueme. ¿Y cómo habrá sido de penetrante el llamado del Señor? Que dice que Mateo, dejando todo, siguió al Señor. Por otro lado, podemos identificar también a aquellos que lo aceptan al Señor y que aceptan la doctrina o las enseñanzas del Señor. Y podemos decir que, bueno, estos son los seguidores del Señor, son los creyentes, los que aceptan a Cristo como Salvador, los que de alguna manera reciben y aceptan las enseñanzas del Evangelio. Pero hay algunas implicancias que sería bueno conocer para saber que hay un poquito más. Si miramos específicamente el texto en cuestión, el que hemos leído, hay algunas cosas importantes. También seguirle significa invertir la vida para la eternidad. En el versículo 24 dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Fíjese que esto es importante, invertir la vida para la eternidad. ¿Estaremos nosotros dispuestos a invertir nuestra vida en el Señor? ¿Vale la pena? Siempre que hablamos de invertir, de inversión, viene la pregunta, ¿servirá? ¿Me dará alguna ganancia? Y en este caso, invertir nuestra vida en el Señor y para el Señor, ¿nos da algún beneficio o alguna ganancia? Estamos hablando de la salvación. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que por causa de mí la pierda, la va a ganar. Tal vez podemos pensar en la historia de la iglesia en los primeros, por lo menos en el primer siglo, en los primeros 2 siglos de la iglesia fueron muy duros, muy terribles. Primero por algunas persecuciones que se dieron quizá en el ámbito local, en Jerusalén, en los alrededores. Y luego comenzaron a arreciar muy fuertemente las persecuciones imperiales, de manera muy dura. Y sabemos que durante ese periodo de las grandes persecuciones, de los primeros de los 10 emperadores más crueles del Imperio Romano, terminando con el último que fue Diocleciano, fueron muertos miles y miles de cristianos, sacrificados en los circos romanos, entregados a las fieras, fueron torturados. ¿Y cómo se entiende que ellos estuvieran dispuestos si solamente con
decir que, bueno, ya no creían en Jesucristo, se salvaban. Bien claro, el Señor les había dicho que el que lo negara delante de los hombres, Él lo negaría delante de Dios. Posiblemente esta palabra hacía la diferencia entre mantenerse firme en la fe pese a las circunstancias tan límites como esa. Si dejaban de confesar que eran cristianos, se salvaban. Y sin embargo hubo miles y miles de cristianos que murieron para salvar su vida. Hicieron la inversión, sabiendo que realmente si perdían su vida por causa del Señor, iban a ganar la salvación y no iban a morir, sino iban realmente a preservar la vida eterna y gloriosa que el Señor les había dado. Cuando esto lo miramos a través del mensaje espiritual que tiene la palabra, hoy nosotros no estamos realmente frente a situaciones tan límites acá. Hay algunos países que todavía, y no se habla mucho de eso, y no tenemos muchas noticias, pero sucede que por manifestar que son cristianos, no solamente corren el riesgo de morir, sino que muchos mueren sin que se entere nadie. Y en este tiempo hay mártires por causa del Evangelio y de la fe en Dios o en Jesucristo. Y yo digo, qué importante esto, invertir nuestra vida para ganar lo más precioso que es la salvación. Algunos dicen que el creyente cuando se dedica digamos, a buscar las cosas espirituales está perdiendo tiempo. Hay algunos que dicen, vas a la iglesia, estás perdiendo tiempo. Mira, podrías hacer tantas cosas útiles y vas a la iglesia, aunque realmente el venir a la iglesia le puede ocupar un tiempo tan mínimo con relación a todo el día que tiene para poder hacer las cosas. Sin embargo, el que no cree, el que le molesta esto, ve que el que viene a la iglesia o el que se dedica a buscar las cosas espirituales está perdiendo tiempo. Y nosotros creemos que realmente no lo perdemos, sino estamos ganando. Y cuando tal vez algunos, como han dicho, algunos cuando ven que nos arrodillamos para orar y clamamos al Señor, y dicen, yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Hay algunos dichos que están así. Pero sabemos nosotros que ese momento de comunión, ese momento en el cual podemos inclinar nuestra vida en la presencia de Dios y dedicárselo a Él, es un momento en el que realmente somos restaurados, fortalecidos, renovados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando nos levantamos de la oración no estamos ni débiles ni desprovistos, sino nos levantamos llenos de la gracia, de la confianza, de la fe, de la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces no es ninguna mala inversión poder ocuparnos de nuestra vida espiritual, amén, sino que realmente es algo de bendición para nuestras vidas, es algo maravilloso. Es identificarnos con su causa, porque fíjese que Él dice, todo el que pierda su vida por causa de mí, por la causa de Cristo, por la causa del Señor. Y yo digo, tenemos que identificarnos con el Señor. Somos de Cristo. Nuestro testimonio tiene que ser visible. No solamente decir que somos creyentes en Cristo. No solamente podemos decirlo porque tal vez nos ponemos en un lugar y damos testimonio de que el Señor salvó nuestra vida y quiere salvarla de aquellos que nos escuchan, sino también porque en todas las actitudes de nuestra vida estamos mostrando que somos cristianos, en la honestidad, en la verdad, en la justicia y en todas las cosas que tienen que ver con el desarrollo y desempeño de nuestra vida, estamos mostrando que somos de Cristo, que el Señor realmente está guiando nuestra vida. Alabado, gloria sea el nombre del Señor. Eso es identificarnos con el Señor. Es que podamos realmente mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Se habla de muchas maneras en la Biblia, dando figuras distintas.
Por un lado se dice que debemos ser cartas abiertas. ¿Y qué tienen que leer en nosotros como cartas abiertas? Tienen que leer el mensaje del Evangelio. Tienen que leer el mensaje de Dios para la vida de aquellos que nos observan. Tiene que ser un mensaje viviente. Pablo también dice en otro lugar que debemos llevar a donde vayamos, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Es una metáfora, pero ¿qué está queriendo decir? Que al lugar donde vayamos podamos realmente dar testimonio del Señor. Y como dice Pablo usando esta metáfora, mostrando el aroma de Cristo. En nosotros el aroma de Cristo, que es para vida, dice, como en los otros es el olor de muerte para muerte, ¿no? Entonces, el creyente tiene que manifestar y tiene que identificarse con el Señor y con la causa de Cristo, que es la predicación y el anunciamiento del Evangelio. Y creo que, como una consecuencia, esto también indica que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que andar, dice, como Él anduvo. ¿Qué quiere decir andar? ¿Qué significa la palabra andar? Vivir. Entonces decimos, tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que llevar la vida de Cristo. Por eso, y ahora enfatizamos y ligamos un poco, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Tengo que vivir como Cristo vivió. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Mi vida tiene que reflejar la gracia de Cristo. Entonces mi vida tiene que ser una vida de testimonio y de ejemplo. Una vida de ejemplo. Tenemos que entender que esto es lo que el Señor quiere. Y dice que si queremos hacerlo, es como seguir las pisadas del Señor, dice el apóstol Pedro. Amén. Como cristianos, como creyentes, debemos seguir las pisadas del Señor. Así que mire estas tres cosas, cuántas implicancias tiene. El negarnos a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz cada día, el seguir al Señor. No es solamente asistir a la iglesia una vez de vez en cuando, decir que conozco a Cristo. Hay una implicancia que muestra que realmente tiene que haber una relación a través de la cual mi vida pasa a ser un verdadero testimonio. Creo que para finalizar, quiero decir dos cosas. En primera instancia, es que hay una recompensa para los discípulos fieles. Y la extraemos del mismo texto. No solo la salvación, estamos hablando de la vida eterna, de la vida en la presencia de Dios, sino también que tenemos una recompensa aquí en la tierra, ¿o no es así? Sí, tenemos una recompensa. Creo que cuando miramos la palabra de Dios entendemos que Dios siempre nos da más de lo que nos pide. Cuando el Señor estaba hablando con los discípulos, en un momento el apóstol Pedro dijo, y bueno, Señor, nosotros hemos dejado todo para servirte y para seguirte. Y el Señor le dijo, mira, no hay quien haya dejado padre, madre, casa, hermanos y hermanas, y que no reciba en esta vida 100 veces más. Y como corona, la vida eterna. Entonces, no solamente hay un triunfo y una recompensa, sino también entendemos que esa recompensa es generosa. Porque lo que dice el Señor no son palabras que podemos decir, bueno, está hablando de una manera relativa o figurada. No. Cuando habla de que si por seguir al Señor tenemos que pasar dificultades para enfrentar, pero también hay recompensas que no solamente tienen que ver con la recompensa final de la vida eterna, que es la mayor recompensa que podemos recibir, sino también dice que no hay quien esté dispuesto a pagar el precio de seguir al Señor y de identificarse con la causa de Cristo, que no reciba, en definitiva, si es fiel al Señor, 100 veces más aquí en la tierra. Y como fin, como bendición final, la vida eterna. Así que no es que nosotros vamos a dejar todo, mire, yo dejo todo por el Señor y me quedo... No, si estamos dispuestos a darle nuestra vida al Señor,
seguramente el Señor estará dispuesto a bendecir nuestra vida con su presencia y su poder y su gracia. Y no hay nada que nosotros podamos darle al Señor que sea más valioso que lo que el Señor nos puede dar a nosotros. Siempre salimos bendecidos, siempre salimos con una bendición grande cuando nos animamos a entregar nuestra vida en las manos del Señor. Quiero finalizar con el último texto, el 27. Dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, les dijo el Señor, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y este es otro de los textos que a veces dice, bueno, ¿cómo es? Al final todos se murieron y parece que el reino de Dios no vino. Tal vez debemos corregir algunas cuestiones. Error, el reino de Dios vino. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar la palabra, comenzó a predicar, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Más fuerte. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comenzó a predicar, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál era? El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. En la persona de Cristo. Él es el Rey. En algún momento hemos predicado acerca de esto. No sé si no fue en los 60 años que hablamos algo acerca del reino. Pero todavía parece que no está respondida la inquietud que muestra de que en realidad muchos de ellos no iban a morir hasta que vieran el reino de Dios. Pero cuando podemos ser objetivos en esto y entendemos que el reino de Dios era el evangelio que iba a ser predicado y que iba a instalarse no en Jerusalén ni en ningún otro lado en particular, en un lugar geográfico, sino que iba a instalarse ¿dónde? En el corazón de las personas. Entonces, ahí es donde entendemos y empezamos a comprender que lo que dijo el Señor sí es cierto y sí se cumplió. Porque ni bien realmente el Señor cumplió la promesa de mandar el poder del Espíritu Santo cuando les dijo que recibirían poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo para que luego fueran testigos de su poder y pudieran llevar la palabra. Ahí empezamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Y cómo el reino de Dios comenzó a extenderse y comenzó a ser recibido. Cuando Pablo el día de Pentecostés o después de la experiencia de Pentecostés sale a enfrentarse con la multitud que estaban perplejos, atónitos y algunos hasta se burlaban, Pablo predicó bajo la unción del Espíritu Santo y 3.000 conocieron el reino de Dios, aleluya. 3.000 almas aceptaron el mensaje de salvación y el reino de Dios comenzó a obrar en la vida de ellos. El libro de los Hechos nos muestra que entre aquellos que recibieron el reino no solamente fueron algunos del pueblo, sino que aún dice en el libro de los Hechos capítulo 6 que muchos de los sacerdotes también creyeron en el evangelio. Eran enemigos, eran contrarios. Sin embargo, muchos dicen que creyeron en el evangelio. Cuando Felipe tuvo que huir por la persecución que se inició allí en Jerusalén y fue a Samaria, dice que toda la ciudad de Samaria fue conmovida por el poder de la palabra de Dios y todos venían para recibir la bendición del Señor. ¿O no es así? Cuando Dios levanta la vida del apóstol Pablo, cuando Dios lo llama de ser perseguidor de la iglesia y lo pone como un apóstol para los gentiles, el reino de Dios comenzó a extenderse por Asia Menor, por Macedonia, por Grecia, por Roma y comenzó a entrar en Europa y el Señor comenzó la obra de extender su reino y muchos de ellos lo vieron, las multitudes llegando a los pies de Cristo y recibiendo la salvación, estableciéndose de esta manera el reino de Dios aquí sobre la tierra en el corazón de los creyentes. Alabado, gloria sea el nombre del Señor. Esta palabra se cumplió y se cumple. Cada vez que usted predica la palabra y anuncia el mensaje y hay alguien que dice yo creo ahora en el Señor, abro mi corazón para recibir a Cristo, se cumple esta palabra. Porque el Señor lo anunció. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Creo que estamos llegando a esa instancia. Creo que en estos tiempos finales estamos llegando a la instancia en que el Evangelio está llegando a los puntos más remotos de nuestra tierra y el mensaje está siendo recibido en todas las naciones. Por eso decimos que Cristo está pronto de venir. Porque el Señor dijo que cuando este Evangelio llegue a todas las naciones, entonces vendrá el fin.